Vamos a comenzar con lección que tiene por tema ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Voy a leer primero las reglas de la lección, la frase. Muchas veces los cristianos piensan que deben marcharse muy lejos de casa para ser testigos del Señor. Pero quien estudia este tema descubre que la voluntad de Dios es comenzar a testificar con nuestro prójimo. Cuando queremos hacer misión, no tenemos que pensar siempre de ir muy lejos. Exactamente, tenemos que pensar de muy cerca. Yo pienso que a veces es más fácil para dar su testimonio muy lejos en vez de hacerlo muy cerca de la casa. La razón es que muy cerca de la casa nos conocemos, nos conocen quién somos, cómo vivimos, cómo es nuestra vida diaria. Entonces, nuestro testimonio va a ser un poco más débil a veces. Pero Dios quiere que hacemos misión, que somos testigos de Él, donde Él nos ha puesto. Hay un cuento que dice de una hermana en Bélgica. Ella visitaba muchas conferencias de misión y siempre fue alarmado por el mensaje que trajeron. Y había un deseo profundo y santo en su corazón para ir a la misión. Y cada vez en estas conferencias de la misión, entonces alumbraron otra misión en otro país, en diferentes países del mundo entonces. Y cada vez, de nuevo, en esas conferencias, cuando llegó tanto a su corazón, ella dijo, Señor Dios, estoy dispuesto para ir, sea donde sea, Señor. Y unos meses después, ya vinieron unos de Asia. Ella dijo, Señor Dios, estoy dispuesto para ir a Asia o a África, donde sea. Y siempre se repetía varias veces. Y lo maravilloso era que Dios no podía hacerla clara dónde quería tener a ella. Y ella estaba un poco sofocante en su oración y dijo, Señor Dios, estoy dispuesto, Señor, a ir donde tú quieres que me vaya. Y tú no me mandas, Señor. ¿Qué pasa? Y de repente, Dios, el Espíritu Santo, usó sus pensamientos y dijo a ella, ¿quién vive al frente de usted? Ella dijo, oh, Señor Dios, es una familia de Turquía. ¿Y quién vive en 2 casas más adelante al lado? A Dios, es una familia de Inglaterra. ¿Y quién vive a fin de su calle entonces? Yo creo que es una familia de Indonesia. Y Dios dijo, qué lindo que tú estás dispuesto para ir por todo el mundo para llevar mi evangelio. Pero comienza mañana en su calle entonces. Porque yo no te mando al mundo, sino yo he llevado al mundo en su calle donde usted vive. Claro, dijo ella, pero Señor Dios, lo hallo tan difícil para hacerlo en mi propia calle. ¿Se da cuenta? No hay que ir tan lejos. A veces Dios llama a personas que vayan lejos, pero yo pienso que la obra de Dios siempre comienza en el lugar donde vives. Y la bendición es que la Biblia nos enseña que Dios no solamente nos conoce por nombre, sino también, Él dice también, yo sé dónde vives. Dios sabe dónde vivimos. Y Dios quiere también que en este lugar somos sus testigos. Cuando yo estoy diciendo así nomás, entonces es posible que esta ilustración también quizás es para usted. Quizás piense usted, ni he pensado todavía cuántos extranjeros viven en mi calle, en mi alrededor. Pero Dios quiere usarnos y estamos agradecidos que hay tanto material en diferentes lenguas para alcanzar a la gente, extranjeros, también alcanzarlos de nuestro propio país. No hay que ir siempre muy lejos. Cuando Dios nos llama por esto, bueno, pero
piense esta mañana, concretamente, esta mañana, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es? Cuando esta mañana estaba pensando en cuanto a la lección que tenía que dar este día, yo pensaba, en principio son palabras que han salido de la boca del Dios Santo mismo. Dios nos da ordenanzas. Tenemos que amar a nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios, con todo su corazón, con todo su ser, con todo lo que tienes, con esto hay que amar a Dios. Es el primer mandamiento. Y segundo es que tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Nuestro prójimo. Esas son palabras que Dios nos dice. Esto quiere decir que el Dios Santo, por su palabra, viene a mí y a usted. Y dice que tenemos que, al lado de Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo también. Bueno, vamos a ver lo que está escrito en cuanto a la palabra prójimo. En primer lugar, prójimo quiere decir lo más cerca. Quiere decir, su prójimo es una persona que constantemente está contigo, quizás. La persona que está más cerca de usted en este momento, ese es su prójimo. Es bueno que eso van a mirarse en un momento. Al que está más cerca de usted es su prójimo. Quizás usted dice, qué pena que me he sentado aquí. Hay campo en otro lugar todavía. Cuando usted hubiera sabido, yo pensé que esta lección vino después, pero bueno, lo tenemos ahora. Cuando yo dije una vez en un curso en Bolivia que la persona que está más cerca de usted es su prójimo, entonces pasó algo raro. En el momento que yo lo dije, en un momento comenzó a llover fuerte y en este techo era terrible de calamidad. Y fue tanto bulla que toda la gente de atrás vinieron adelante porque ya no podía entenderme a mí mismo más. Yo esperaba hasta que se paró un poco la lluvia y se calmó la bulla. Y yo dijo, otra vez tiene otro prójimo y lo siente mejor ahora. Uno se sentía ahí, otro se sentía allá. Yo quiero decir con esto que nuestro prójimo siempre cambia. Esto quiere decir que cuando somos conscientes de esto, que Dios también ya lleva personas en nuestro camino que Dios tiene para usted. Cuando yo te voy a dar una tarea para llevar a la casa para el próximo mes, entonces podría ser para decir a usted, ahora un mes, cada día vas a orar. Si Dios quiere llevar una persona en su camino. Algunas personas dicen, no lo hago porque tengo tanto trabajo, dicen algunos. Bueno, entonces es posible que Dios tiene que primero quitarte algo antes que pueda mandar una persona en su camino. Pero lo digo con toda seriedad. Orar todos los días, Señor Dios, por favor, ponga una persona en mi camino. ¿Sabe qué es la bendición? En primer lugar, que Dios lo hace. Que cuando Dios lo hace, Él da la gracia también para que sea de bendición por tal persona. Las personas a veces son sorprendidas que mientras que están orando esto, de repente son de bendición para otra persona. En el pasado yo he hecho muchas veces. Yo he dicho a veces a los cursistas, hágalo entonces, el próximo mes va a tener la oportunidad lo que Dios hizo en su vida. Y hemos escuchado testimonios muy maravillosos. Yo pienso al hombre que dijo, yo estaba en una ciudad y tenía que cruzar al mar con una embarcación y era tarde. Y él dijo, yo estaba tan enojado porque la embarcación había salido 1 minuto y tenía que esperar 1 hora. Y él dijo, yo estaba nomás esperando con mi enojado y tomar un cafecito porque estaba enojado que tenía que esperar 1 hora. Estaba con mi señora y vino una otra pareja. Y tomamos café y teníamos una conversación.
Y ni 10 minutos ya estuvimos hablando del Señor Jesucristo. Yo pensé, qué maravilloso, ¿no? Y de repente vino a mí. Y mi pensamiento dijo, ¿no verás algo raro que Dios quiere mandar a una persona en su camino? Se va a detener las situaciones más raras, porque de repente Dios va a poner una persona a su lado. Una madre me dijo, no sabía lo que me sobrevino, ni me di cuenta tampoco. Ella dijo, tengo 5 hijos y un mes, Dios puso en mi corazón para orar por uno de los hijos. Yo no entendí esto, pero esto uno ya como una carga en mi corazón lo tenía. Y siempre estaba orando, el Señor quiere poner uno en mi camino. Anoche, dijo ella, una noche antes que fui al curso, el hijo vino a ella. Él dijo, mamá, tengo que hablar contigo. Yo no puedo seguir hacia adelante. Y ella dijo, después de una charla larga, al fin de la noche, yo podría llevarla al Señor Jesucristo, mi propio hijo. Yo pensé, ay, Señor, ¿verdad que tú has puesto a Él en mi camino? Yo pensé que sería otro. No había pensado en uno de mis hijos. Parece algo sin respeto, pero procúralo también usted. Muy concretamente, en el mes que sigue, Señor, traiga un prójimo muy, muy cerca de mí, para que yo sé que es de usted y que para él o para ella puede ser de bendición, Señor. La palabra también hay en la próxima que el individuo semejante, uno de su propia sangre. Este quiere decir que son sus familiares. No es fácil, ¿no, verdad? Sus propios familiares. Exactamente para su familia ser de bendición. ¿Sí? Te conocen tan bueno, saben exactamente quién es y casi nunca con ellos puede hablar del Evangelio del Señor Jesucristo. No, pero cuando conscientemente vas a buscar y vas a orar por ellos y dices son los prójimos, entonces dice, Señor, tengo una responsabilidad para ellos también. Mi hermano más de edad, que está al otro lado, él está muy liberal y yo estoy al contrario. Y años se hizo preocupado por lo que yo estaba haciendo. Y no quería saber nada del Evangelio, pero es una persona que con muchas emociones. Él vivía en La Haya y sus padres en la otra parte. Yo viajaba siempre a La Haya cuando él tenía cumpleaños. Pero yo tenía mi corazón para ir a su cumpleaños. Y yo entré en su casa y estaba sorprendido. Él dijo, qué lindo que estás también, Ad. Y me recibió y me sentí. Y él dijo, ¿cómo está con papá y mamá? Y yo digo, yo no sé cómo está con ellos. Y él dijo, ¿no estaba con ellos? No, dijo. Yo digo, tú tienes cumpleaños, yo vengo para ti. Claro, mis padres vivían también en La Haya, pero para él era una cosa normal que primero me iba a ir a mis padres. No, digo, yo vengo especialmente para ti. No tengo tiempo ahorita para ir a mis padres, después voy a ir a la casa otra vez. Estaba tan sorprendido que tenía tanto interés en su vida. Y él me preguntó, ¿cómo está su trabajo? Bueno, cuando se lo preguntan a mí, yo hablo del Señor Jesucristo, claro. Y yo comencé ampliamente a hablar de mi trabajo. Y él estaba escuchando y escuchando. Y era la primera vez que podía hablar del Evangelio del Señor Jesucristo. Yo tenía que viajar para hacerlo. Tenía que hacer algo. Pero sin embargo, yo podía hacerlo. ¿Y cuántas veces nosotros, usted y yo, exactamente dejamos a nuestro prójimo para pensar que tenemos que hacer muchas otras cosas? Lo hace también irritante a veces estos cumpleaños en la familia. Uno está sentado, nomás como cristiano. Uno se siente que recién la fiesta puede comenzar cuando tú has salido. No se toma tanto todavía. Y en principio usted está molestando un poco. Tiene que tener cuidado con su lenguaje, etcétera, porque hay un cristiano. ¿Sabe lo que hay que hacer? Hay que salir como lo último, entonces. Entonces ya está evitando que usen un vocabulario que no es correcto.
Claro, se cansa de esto. Se cansa mucho cuando está sentado entre incrédulos y en principio tanto quisieran que salga usted. Pero tenemos una tarea también por nuestros prójimos, de nuestros familiares. Aquí en Salmo 101, vamos a leer algunos versículos. Salmo 101, donde leemos, leyendo en el versículo 2, Salmo 101, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón. Andaré en medio de mi casa. Qué importante este versículo, ¿no? No es tan difícil para andar en integridad fuera de la casa, cuando no te conocen. No es tan difícil para un grupo de personas como aquí esta mañana en el curso para explicar la palabra de Dios, porque son motivados para escuchar. Pero para ser irreprensible, andar con integridad en su propia casa, es mucho más difícil. Yo he dicho a veces en un culto de los jóvenes, pero una señorita no es difícil para ser entusiasmado cuando va a lavar al servicio, cuando está visitando por primera vez su suegra. Pero cuando su madre le pregunta, es difícil, ¿no? En la casa es mucho más difícil. Otro hermano me dijo una vez que el fruto del Espíritu Santo, cuando quiere ver el fruto del Espíritu Santo en mi vida, no hay que preguntarle a las personas que están en mi culto, sino hay que preguntarles a mis hijos y a mi esposa. Y espero que va a escuchar algo bien. Antes tenía una señora en la reunión en una ciudad. Ella dijo siempre, yo quisiera vivir en su casa, porque dijo ella, ahí siempre hay fiesta. Y yo digo, ojalá que mi señora piense lo mismo. Las personas tienen a veces una imagen de usted, pero ¿cómo soy verdaderamente con mis familiares, con los que viven más cerca de mí? ¿Soy verdaderamente un cristiano que anda con integridad y que quiere decir irreprensible en mi manera de andar? Ahí tiene que ser visible el fruto del Espíritu Santo. Ahí tiene que revelarse. Familiares. También en cuanto a nuestro prójimo, nuestro vecino. Éxodo 12, 4. Prójimo quiere decir persona igual que yo. Es tan importante porque por Dios todos somos iguales. No hay ninguna diferencia. Por Dios todos somos iguales. Todos. Por eso este prójimo quiere decir una persona que es exactamente por Dios como yo soy. No hay diferencia. Es importante en el pastorado es que guardamos esta imagen. Esta persona que yo puedo alcanzar es una persona exactamente como yo soy en los ojos de Dios. Yo no soy mejor. Por la gracia de Dios me he cambiado, pero soy exactamente una persona como esta persona. Y esta persona es igual que yo. Entonces todas las otras cosas ya desaparecen en cuanto a la otra persona. Y yo veo entonces la otra persona por los ojos de Dios. Qué bendición, ¿eh? Este versículo de Éxodo 12:4, donde dice los vecinos que pues, mataron un cordero y cuando era muy pequeño, entonces tenía que compartirlo con su vecino. Y la sangre de este cordero también lo pusieron a la puerta del vecino. Qué bendición, ¿eh? Que lo que tenemos en Cristo Jesús, lo que hemos recibido, que podemos compartir con nuestros vecinos también. Que saben nuestros vecinos, conocen ellos algo de la salvación por la sangre del Señor Jesucristo. Nosotros compartimos lo que nosotros hemos recibido con nuestros prójimos, con nuestros vecinos, por ejemplo.
Yo conozco varias personas que van a mudarse, trasladar de casa por causa de sus vecinos. A veces se puede ya entenderlo, pero yo pienso que muchas personas trasladan porque están huyendo por los vecinos sin hablar con el Señor. Claro, cuando uno tiene vecinos que viven en la oscuridad, entonces es muy difícil cuando tú andas en la luz. Pero, ¿qué es sus vecinos? Un privilegio tan grande para sus vecinos, que quizás no está experimentando así, pero qué privilegio para él que al lado de él vive una persona que anda en la luz. Claro, ellos no lo quieren, pero años lo han hecho, quizás, y pueden hacerlo. Pero qué bendición que sin embargo vive una persona al lado de sus vecinos, y es usted, que conoce a Cristo, para que siempre se pueda ver un momento cuando vienen dificultades que saben dónde ir. Yo mismo lo he experimentado algunas veces, que mis vecinos estaban en un problema tan grande, a veces el problema de muerte, y de repente estaban conmigo en mi sala, y normalmente no teníamos contacto. Pero claro, podemos huir, pero yo pienso que es bien para pensar antes y hacer la pregunta a Dios, ¿por qué vivo al lado de esta persona? No es tan fácil la lección. Claro, la teoría sí, pero es una confrontación cuando hablamos en cuanto a nuestro prójimo y pensar que con Dios no hay diferencia, que Dios ama igual a mi vecino como a mí. Esto nos lleva a punto 2, y es de suma importancia, estos puntos que siguen, porque ahora vamos a mirar por los ojos de Dios a nuestro prójimo. Y entonces está escrito, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo ha creado. Hagamos hombres, dijo. Yo he pensado una vez con ustedes, milagro de la creación en Génesis 1, como Dios en 6 días usaba para crear con un propósito. Aunque todo ha sido bonito lo que Dios ha hecho, Dios hizo todo con un propósito, para alcanzar un propósito. Es como hacer Dios hombre a su imagen. Que Dios se hizo visible en la tierra, en este mundo, la corona de su creación. Una caricatura de Él. Hemos sido desformados por el pecado. Hemos dicho, pero cuando Dios va a cambiar nuestra vida a su gloria, a su imagen, de gloria a gloria, quizás vive al lado de nosotros una persona, o quizás en nuestras familias hay personas que son una caricatura del pecado todavía, que han perdido la imagen de Dios. Pero Dios tiene un deseo nomás, y este es para recrear a cualquier persona, porque Dios no quiere que se pierda una persona, se perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, para que Dios, que el hombre que ha sido desformado, que pueda hacerlo una criatura nueva, lo que Dios está haciendo en su y mi vida también. Así Dios está mirando al hombre, al ser humano, que vive como hijo de la ira, que está desformado por causa del pecado. Y Él quiere hacer esta persona completamente nueva. El trino Dios. Y se puede leerlo en Génesis 1, versículo 1. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han cumplido la creación. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
quiere también la recreación en las vidas de usted y de mí, pero también en la vida de nuestro prójimo. Vamos a mirar lo que hace en cuanto a nuestro prójimo. Dios el Padre ama a nuestro prójimo y Él no quiere que éste se pierda. Hay versículos muy importantes. Sin embargo, quiero llamar la atención en Romanos 5, versículo 8. Ahí se habla 3 veces que Dios nos ama tanto cuando fuimos débiles, cuando fuimos pecadores y cuando fuimos enemigos de Dios. Débil, pecador y enemigo. Y 3 veces está escrito en Romanos 5 que Dios nos ama cuando fuimos débiles, cuando fuimos pecadores, cuando fuimos enemigos de Dios. Que nuestro prójimo que no creen es débil, es un pecador y quizás es un enemigo de Dios. Sin embargo, Dios dice, yo amo a él o a ella de todo el corazón, como amo a ti también. Cuando tú estabas débil, pecaminoso y fui enemigo de Dios todavía. Hay que poner subrayar Tito 2, versículo 2. La gracia de Dios ya ha aparecido para todos. La gracia de Dios, no por algunos, ni por un grupo grande siquiera, porque la gracia de Dios se ha manifestado por todo hombre. Y cuando yo estoy mirando al prójimo por los ojos de Dios el Padre, entonces yo veo que Dios el Padre ama tanto a mi prójimo que está dispuesto para dar el precio más alto, para pagar el precio más alto por mi prójimo. El Padre ha sufrido tanto el sacrificio de su Hijo, Jesucristo, que, en otras palabras, para vaciar el cielo, también por mi prójimo, no solamente por mí. Se da cuenta que pasa. Yo espero por el momento que está pasando en su corazón, en mi corazón, cuando estoy predicando de esto. Porque mientras que estoy diciendo las cosas, yo tengo tantas personas en mis pensamientos que muchas veces son mis prójimos. Que el amor de Dios viene en su corazón. Si dice, Señor Dios, cuando esta persona, este hombre, esta mujer, joven, señorita, cuando amas tanto y cuando le ponen tan cerca siempre de mí, Señor, por favor, quiero llenar mi corazón con este amor del Padre Celestial. Tú sabes que en otras lecciones hemos dicho también que con este mensaje en serio, no ama al mundo y ni las cosas que están en el mundo. Porque donde está el amor del mundo, no puede estar el amor del Padre. Es imposible. Un amor excluye al otro amor. Cuando el amor del Padre está en su corazón, entonces se preocupa también por otras personas, como un padre o una madre lo hace. Con una persona quizás que está muy enemigo, que es muy pecaminoso, muy débil quizás. Pero tú vas a amarlo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón. No le ama con su propio amor, sino con el amor del Padre vas a amarlo. Y es completamente otro amor, como nuestro amor. No se puede comparar. Es un amor de lo que hemos visto, que conoce y se decide, que escoge tanto que dice, Señor, Dios, tú lo vas a traer a él o a ella en mi camino. Yo, Señor, saliendo de tu amor, yo quiero alcanzarlo. Yo quiero mirar como tú estás mirando a él o a ella. Entonces se cambia completamente la cosa.
No solamente el Padre está mirando a mi prójimo, también el Hijo, Cristo Jesús, está mirando al prójimo. El Hijo de Dios dio su vida también por mi prójimo. ¿Sabe? Hay tantas expresiones en la Biblia y expresiones que nosotros usamos, de lo que a veces pienso está entrando en un oído y está saliendo por otro oído. Uno casi no está pensando lo que significa, y Dios dio su vida por mí, y Dios dio su vida también por mi prójimo. A veces, de repente, uno ha dicho una cosa que ya lo van a hacer claro otra vez las cosas. Así, algunos años atrás, que encontré una frase en un himno: ¿quién soy yo? Que el Rey murió por mí. De repente, ya se despierta y se pregunta: ¿quién soy yo? Que un Rey ha muerto por mí. Y de repente se da cuenta que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida para ti y para mí. Entonces se va a estar tan emocionado, impresionado, que el amor de Cristo Jesús es tan grande que se va a darse cuenta que ha sido la vida de Cristo. Y es tan bueno de pensar siempre en esto para reconocer qué grande ha sido el precio que Él ha pagado por nosotros. Hace tiempito atrás me habló mucho cuando leí otra vez la historia del Señor Jesucristo en el momento que entró en Getsemaní. Está escrito, y Cristo estaba sorprendido. Y hoy buscar lo que quiere decir esta palabra. Este quiere decir, en cuanto adaptado a la vida de Jesús, Él iba a experimentar algo que no conocía. Es ser confrontado con algo que no conocía. Y lo que no conocía era el pecado. Estaba tan sorprendido cuando fue confrontado con el pecado, no su propio pecado, no, sino sus y mis pecados, que se hizo con miedo. Estaba pues, su sudor se cambió en sangre y estaba luchando y dijo: Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pase, Señor. Pero muchas veces he dicho, es el vaso que nosotros hemos derramado, nuestros vasos sucios, y el que no tenía pecado se hicieron pecado. Y cuando pensamos de esos pensamientos, que él fue hecho pecado y sin embargo está dispuesto para dar su vida, entonces vamos a entender algo de lo que significa esta vida del Señor Jesucristo. Sorprendido estaba, ¿ya? Y su sudor se cambió en sangre. Esto no se puede hablar de esto. No hay palabras por esto. Solamente se puede pensar en silencio, en comunión con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo pienso en esto, entonces yo me hago quieto en mí mismo. Y cuando esta mañana estoy pensando de esto, que Cristo Jesús ha pagado este precio para personas, para hombres que son mis prójimos, que viven tan cerca de mí. Quizás esta persona por la cual yo estoy huyendo, quizás, que en principio no quiero conocer como mi prójimo, y sin embargo Dios siempre de nuevo lo manda al lado de mí. Que Cristo dice: pero yo he dado mi vida por tu prójimo también. Y bajo el cielo
También por su prójimo. No hay otro nombre. Solamente este un nombre. El nombre de Jesús, por el cual puede ser salvo. No hay otro nombre. No se puede salvar en otra manera. Solamente por el nombre de Jesús. Hechos 4:12. Está escrito esto. Qué bendición, ¿eh? Que está escrito esto. En primero Juan, carta de Juan 2, el versículo 2. Un versículo tan precioso también. Primera Juan 2. Y muy importante en cuanto al tema de esta mañana. Primera carta de Juan. Comenzar con 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por lo de todo el mundo. Nosotros tenemos un abogado, el Señor Jesucristo. No solamente es nuestro Salvador, es nuestro sumo sacerdote. Él ora por nosotros. Él es nuestro abogado. Y la reconciliación es para todos nosotros, es por nuestros pecados y por los de todo el mundo. Qué privilegio que nosotros podemos orar al sumo sacerdote, al Señor Jesucristo, que Él va a dar reconciliación, pero también por el pecado de mi prójimo. Él puede orar ya suplicando a Dios para usted y por mí. Creer que hay reconciliación por todo el mundo. Es la propiciación por todo el mundo. Y no solamente el Dios, el Padre, no solamente Dios el Hijo, sino también Dios el Espíritu Santo. Y es tan importante. Es el Espíritu Santo que también convence a mi prójimo de pecado, de justicia y del juicio. Ahí está escrito en San Juan 16:8. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe? Cuando yo no creía esto, que Dios ama al mundo y convence al mundo, entonces yo estaba una persona muy deprimida cuando tenía que predicar el Evangelio a los incrédulos. Porque también se fuera deprimido cuando tenía que orar por otras personas, cuando el Espíritu Santo no lo hace. Cuando una persona solamente podía venir a Cristo por mí, o solamente por mi testimonio, o por mí, las cosas que yo digo, etcétera, etcétera. Entonces yo pienso que ninguno vendría. Porque nosotros conocemos también nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Pero el milagro es que usted y yo, por 100% podemos saber, a base de estas palabras, Juan 16:8, que el Espíritu Santo convence del mundo, del pecado, de justicia, del juicio. Yo sé que hay personas, también esta mañana en el curso, que no han llegado a Cristo por medio de otra persona. Que Dios no ha usado personas para que lleguen a Cristo. Pero donde el Espíritu Santo ha convencido tanto del pecado que iban a buscar a Dios. Suelto de cualquier persona. Yo conozco personas que han sido convencidos tanto por el Espíritu de Dios, a pesar que nunca han leído la Biblia. No es extraño, porque el Espíritu Santo convence el mundo del pecado, de justicia y del juicio también. Claro que Dios quiere usarnos y que el Espíritu Santo haya lugar en nuestras vidas para dar nuestro testimonio a otras personas. Pero en principio, claro, no necesita a nosotros. Dios quiere usarnos y es un milagro en sí mismo que Dios quiera hacerlo, que quiera usar
y quiera hacer nuestras vidas como un canal de su bendición. Pero sin embargo es el Espíritu Santo. Yo no puedo convencer a las personas del pecado, puedo procurarlo, pero al que escucha bien, cuando el Espíritu Santo convenza, entonces uno no puede escapar. Entonces tiene que reconocer que es un pecador. Y cuando llega al Señor Jesucristo es otra cosa. Pero se ve muchas veces, ¿no es verdad? En reuniones. Se ve también donde uno puede predicar que personas en un de repente por el Espíritu Santo son convencidos de sus pecados. Cuando la primera vez van a experimentar, está sorprendido y uno piensa, ¿qué ha pasado? Y una persona que viene a Cristo Jesús, qué precioso. Y no soy yo que lo hace. Es la palabra de Dios y el Espíritu de Dios que convence a las personas. Yo creo que todo mi corazón, cuando nosotros vamos a creer esto, también en cuanto a nuestro prójimo, entonces que vamos a orar por ellos también y decir, Señor Dios, este hombre, esta mujer ha puesto a mi lado y tú sabes que ellos viven en pecado, en injusticia. Por favor, Señor, que tú convences con tu Santo Espíritu, que Dios lo va a hacer. Yo pienso que en nuestras reuniones y cultos mucho más tenemos que orar, que el poder del Espíritu Santo convence del pecado. Yo creo que en nuestro país también va a ocurrir muchas veces más. Tenemos que orar por nuestra reina, por el gobierno, por los pastores, también por nuestros prójimos, que el Espíritu Santo convence a nuestro prójimo. Yo puedo decir, se va a ser sorprendido ya. Cuando tú vas a orar esto y tú vas a creer que es verdad lo que está escrito, que va a ocurrir también. Hace años atrás, que yo tenía que predicar en Hattem. Cuando yo habría predicado y me fui a la casa, me sentí también infeliz, me sentí. Yo tenía el sentimiento que no hubiera hecho nada. Yo pensé, ¿qué he dicho pues esta noche? Yo lo hallé una de las predicaciones muy mal que he hecho. Y me fui a la casa con un corazón pesado y un sentimiento que no podía decir nada a ellos. Próximo día me llamaron por teléfono si podía llevar uno a Hattem a una casa de conferencias. Y yo llevé a un hombre que tenía que estar un tiempo, y vino una enfermera y que dijo a mí, ¿qué haces aquí? Yo digo, bueno, yo tengo que llevar a esta persona aquí en la casa. Ella dijo, ayer te he buscado y buscado después del culto. Digo yo, sí, dijo ella. Sí, dijo ella, ayer después de la predicación, qué maravilloso era. Yo he conocido a Cristo como mi Salvador. Yo pensé, bueno, yo tengo que hacer solamente predicaciones malas nomás. Yo verdaderamente tenía sentimiento que no he hecho nada en esta predicación. Sin embargo, Dios lo había usado y ella, esta enfermera, vino a la fe en Cristo. Y un año después se fue como misionera, donde trabajaba años. Dios convence por el Espíritu Santo. Y Él quiere usar a usted y a mí como un medio. Y cuando no te usa, entonces, sin embargo, lo hace. Porque Él convence el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, llegamos al punto 3. Hemos dicho algunas cosas, pero algunas cosas no hemos dicho. ¿Qué nos manda Dios para con nuestro prójimo? ¿Qué nos manda Dios? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno me dijo, estoy pronto listo con esto, porque no me amo a mí mismo. Bueno, es simple, ¿no es verdad?
No hay que amar tampoco a su prójimo, pienso. Hay que amar a su prójimo como a ti mismo. Y cuando uno no ama a ti mismo, no se puede amar a su prójimo tampoco. No hay que dar una respuesta ya. Pero ama un poco a ti mismo. Cuando tú dices no, tú eres un mentiroso. Porque esta mañana se levantó. Bueno, eso yo creo. Se ha bañado. Se ha vestido. Y la mayoría han comido también, desayunado. Entonces, ha cuidado bien a ti mismo. Sí, tomado algunos remedios quizás que necesito. Así se puede seguir un tiempito para nombrar tantas cosas como está cuidando a ti mismo. ¿Y por qué lo haces? Porque nos amamos a nosotros mismos. No quiere decir que somos insatisfechos de nosotros mismos, queríamos tener otros dones, queremos otra apariencia quizás de poco. Una señora ya quiere crespo y que quiere otros cabellos, etcétera, etcétera. Siempre queremos otra cosa, ¿verdad? Ya. Siempre tenemos algo que no queremos tener. Y bueno, ¿qué quiere decir amar a ti mismo? Es simplemente con el hecho que aceptado a ti mismo como eres. Aceptar a ti mismo como es. Yo conozco personas, años están delante del espejo y años están irritados por esta manchita que está en su cara y parece que siempre se aumenta, ¿no? Y nunca han aceptado todavía. Nunca han aceptado su apariencia. Y no se necesita tanto aceptar a ti mismo. Por esto lo hallamos difícil para aceptar a nuestro prójimo también. Porque no hemos aceptado a nosotros mismos. Pero la maravilla es cuando hemos aprendido en la vida a aceptar a nosotros mismos, verdaderamente como somos, con todas sus debilidades, con problemas, con todas las cosas que hay en su vida. Entonces, mucho más fácil podemos aceptar a la otra persona también, cualquiera que sea. Ahora, ¿estoy dispuesto para aceptar a mí mismo porque Dios me hizo así? Yo sé que muchas personas están luchando con estos para aceptar a sí mismo. Se da cuenta, por ejemplo, con señoras que tienen dones de lo que uno piensa, ay, este pertenece quizás más a un hombre. Y he acompañado mujeres en el pastorado que dicen, yo no puedo aceptar a mí mismo porque yo tenía que ser un hombre. Yo digo, sí, pero quizás en tus pensamientos, pero Dios te ha hecho como mujer. Y hemos seguido charlando hasta que ella aceptaba a sí mismo en el ser mujer. Eso se encuentra también con hombres, que uno piensa, parece que tiene características de mujer, pero Dios nos ha criado como hombre. Y estamos dispuestos a aceptar a nosotros mismos como somos. Entonces me doy cuenta cuando aprendo esto, que por mi prójimo verdaderamente puede ser de bendición. ¿Sabe por qué? Porque acepto a la otra persona como él o ella es. Bueno, cuando así estoy cuidando tan lindo de mí mismo, no se quiere decir que puedo cuidar bien también a mi prójimo. Yo tengo que amar a él o a ella como a mí mismo. Hay varios versículos de la Biblia que hablan de nuestra tarea en cuanto a nuestro prójimo. No son tan fáciles quizás. Sin embargo, la Biblia dice en Efesios 4, en Zacarías 8, con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, por lo cual dejad la mentira
Hablad verdad cada uno, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, dejad la mentira. Es la primera de las cosas que tenemos que aprender cuando llegamos en la fe en Cristo. También está escrito en Efesios 4, versículo 5. Pero tú completamente otra persona. Ya tú has conocido a Cristo. Despojar y vestíos. Es un proceso que sigue el nacimiento de nuevo. El primero lo que tenemos que dejar es la mentira. El doctor Billy Graham está escribiendo un libro que dice El mundo en llamas. El problema más grande en el mundo no es la discriminación de las razas, ni el hambre, sino el problema más grande en el mundo es la mentira, y en especial la mentira de los cristianos. Es una lenguaje muy dura. Él dice que el mundo miente, es verdad, claro. Pero el problema es que muchos cristianos son mentirosos. Ellos van por el mundo mintiendo. ¿Cómo vamos a solucionar entonces el problema de la mentira? ¿Cuántas mentiras tenemos para cuidarnos? No queremos perder nuestra cara. Próximo mes vamos a hablar perder nuestra vida. Es algo más que nuestra cara. Pero por no perder nuestra cara, ya mentimos muchas veces. Tenemos que despojarnos de la mentira. Dejarlo también en cuanto a su prójimo. Somos miembros los unos de los otros. Habla verdad. Bueno, no es tan fácil siempre. La verdad es dura y es una confrontación muchas veces. Ya una de las primeras lecciones que cuando confrontamos con la verdad es dura. Pero lo único que nos hace libre en la vida del ser humano es la verdad. Esto nos hace libre. Esto tenemos que aprender también. Cuando escuche una palabra de mi boca, entonces en mi nombre hay que amonestar a la otra persona. Oirás pues de tú la palabra de mi boca y amonestarlos has de mi parte. Está en el libro de Ezequiel. Y cuando yo leo el profeta lo que están escribiendo y las palabras que recibieron del Señor, del Dios, lo que tenía que transmitir a las otras personas, uno piensa, ¿por dónde han sacado el coraje para hacerlo también? Alrededor de Navidad hemos visto una película, La vida de Jeremías, el profeta llorando. Un hombre en cierto momento está clamando a Dios. Señor, no voy a llevar más tu palabra, dice. ¿Por qué? Porque la palabra es tan dura, una confrontación tan fuerte, que él no quería más hablar de la palabra de Dios. Hasta que la palabra se hizo en él un fuego y está penetrando por toda su vida. La Biblia enseña que cuando escuchamos una palabra de Dios, entonces tenemos que amonestar. Dios quiere usar a usted y a mí y quiere confiarnos palabras que podemos dar a otras personas. No es fácil siempre. A veces se puede llevar en situaciones muy difíciles. Pero yo pienso que no es tan importante si nosotros llegamos en posiciones difíciles o no, pero lo importante es que predicamos la palabra de Dios, que Él quiere hablar por medio de su y de mi boca. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Un testimonio es algo que suena muy positivo, pero qué fácil. Ponemos también un testimonio falso. Puedo decir que para mí muchas veces es una oración. Señor Dios, yo digo tantas cosas, Señor, porque casi todos los días tengo que predicar. Yo digo tantas cosas, a veces hora tras hora. Pero Señor Dios, ayúdame por favor que no tiene una imagen falsa de mí, que no se pone a poner en un zócalo
y dice, oh, qué hombre maravilloso es este hombre. Él puede decirlo nada más. No, también para mí es una lucha, porque yo no quiero ser un falso testimonio para exagerar las cosas, para decir las cosas más fuertes, y tan fácil se puede hacerlo, que se hace más fuerte de lo que verdaderamente experimentamos. Testimonio falso puede ser en diferentes maneras. Puede exactamente fallar. Parece que sea la verdad, mientras que su corazón sabe que no es así. Pregunta a una persona y dice, ¿cómo está con usted? Hay que ver lo que escucha todo. Bueno, aquí no tengo que hacer nada porque es tan bueno todo. A veces ya tenemos nomás ya una mentira, decimos. No hay hurtar, no engañar, no maltratar. Levítico 19:11. No hurtar, no engañar, no maltratar. Usted puede llenarlo también. No diga a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te daré, mientras que lo tiene en este momento. Detén tus pies de la casa de su vecino, porque harto de mí no te aborrezca. Qué bueno es que tenemos una buena relación con nuestro prójimo. Levantar una relación cuesta tiempo, tenemos que trabajar a esto y tener cuidado que permanece bien con la otra persona. Y ti, como está escrito, prácticamente se ha expresado. No diga a tu prójimo, ve y vuelve, y mañana te daré. Qué tarea fuerte esta mañana, ¿no? Quizás usted es más feliz con Proverbios 25:17. Detén tu pie de la casa de tu vecino. Felizmente. No. Yo tenía problemas que tengo que ir a mi vecino, pero terminamos positivo. Detén tu pie de la casa de tu vecino. Yo he hecho una predicación una vez en una ciudad y mi vecino también estaba en la iglesia. Él comenzó a reír. Y él dijo, ¿usted ve? No hay que entrar muchas veces en la casa de su vecino. Estoy feliz, dijo mi vecino, que escuchara la predicación. Pero pienso que hay que decir que no hay que sobrecargarlos con lo que quieres decir. No hay que ponerla bajo presión. Como parece positivo, pero no es bueno. Pero, con otras palabras, siempre hay que darles algo, lo que ellos pueden aguantar. No hay que sobrecargarlos con las cosas. Es insaludable. Imagínense que va a hacer decir a sus hijos, comer y otra vez comer. Entonces van a ahogar en esto. Y así es espiritualmente también. Como obrero pastoral, hay que saber qué puede aguantar una persona y lo que no puede aguantar. Y cuando yo me doy cuenta que he dicho algo a mis vecinos del Señor Jesucristo, y que puede ser que yo tengo que pensar, él tiene que pensar un tiempito por esto. O yo voy a dar un librito, otra literatura, y tengo que darle tiempo para que primeramente va a leerlo y no otro día preguntar cómo estaba el libro. Date tiempo. Y no pensar que la misma noche él lo había leído. Nunca sobrecargar y detén tu pie de la casa del vecino, porque harto de ti no te aborrezca. También hay consecuencias, dice. Hemos dado como una amonestación muy seria. Son versículos que están escritos en la Biblia. Quien infama en secreto a su prójimo será cortado. Quien menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. Quien menosprecia a su prójimo peca. Este quiere decir que Dios toma en serio cómo es nuestra posibilidad de actuar actitud en cuanto a nuestro prójimo. Así que todas estas cosas que hemos hablado, no lo hacemos, entonces no queda sin consecuencias para nosotros mismos. Esto nos lleva al último punto. ¿Quién es mi prójimo?
En cuanto a esta pregunta, hay que pensar. Y voy a decir algunas cosas de esto. En Lucas 10, 29, Lucas 10, 29, él quería justificarse. Y él dijo, ¿quién es mi prójimo? Mas él, queriendo justificar a sí mismo, dijo a Jesús, en cuanto al samaritano que estaba herido, que estaba al lado del camino, 3 personas pasaron y uno de los 3 dio nomás ayuda. Y uno se puede justificarse y dice, ¿quién es mi prójimo? Y el maravilloso es que Cristo da como respuesta y habla quién era el prójimo del hombre herido. Por eso dice, ¿quién es mi prójimo? Y Cristo da como la respuesta, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó? Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Y Cristo dijo, ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. ¿Quién es mi prójimo? Eso significa que el foco no está dirigido a mi prójimo, sino está dirigido a mí mismo, al prójimo de mi prójimo. Ese soy yo. Esto nos lleva a la pregunta, ¿quién soy yo entonces? ¿Soy yo la persona que da misericordia? ¿Que muestra misericordia? Estaba yo tan preciosa que la palabra misericordioso, uno dijo misericordioso, sin un corazón caliente, es muy pobre. Entonces usted sabe una vez que es misericordia. Este quiere decir, tiene que hacer con calor, con amor. ¿Soy yo una persona que es misericordioso en cuanto a la otra persona? Y la otra persona es una persona que está en problemas, que necesita ayuda. Entonces yo le muestro mi misericordia. Oh, Cristo tiene que usar esta mañana esta historia y decir a nosotros, vaya y haga lo mismo. Porque tú no eras una de estas personas que ha mostrado misericordia, sino que con una vuelta grande ha pasado para este hombre que cayó y que estaba herido, porque tenía que ir tan rápido al templo, ¿no? Misericordia, mostrar misericordia, es una característica que pertenece a un cristiano. Esta pregunta he desarrollado un poco más para mí mismo. ¿Quién es mi prójimo? Y yo me he hecho la pregunta a mí mismo, ¿será que mi prójimo lo tiene difícil conmigo quizás? Sería posible, ¿no? ¿Será que mi prójimo lo tiene difícil conmigo? ¿Será que mi vecino tiene problemas para decir a mí la verdad? ¿Será que mi prójimo tiene problemas por amar a mí? ¿Será que lo es difícil amarme? ¿Será que mi vecino puede amonestar a mí? ¿O sabe de antemano que cuando me amonesta, que yo lo evito y que ya estoy levantando mis puntos? ¿Será que mi prójimo puede tratar conmigo muy abiertamente porque yo soy una persona abierta, sincero? Es tan bueno para mirar a sí mismo, para pensar cómo ve el prójimo a mí. Y cuando se lo aplica a su propia vida, entonces va a pensar en cuanto a su propia actitud y posición. Entonces va a pensar
las cosas que no son tan felices en la vida. Quizás usted está mostrando a otra persona cosas negativas quizás. ¿Cómo es posible que las personas nunca se acercan a ti? Hay un hermano que vino a mi casa y me dijo, oiga, yo tengo un problema tan grande en mi iglesia. Ahora me preguntaron para tener un puesto en la obra de evangelización. Yo digo, bueno, ¿no es maravilloso? Él dijo, ¿sabe? Me pregunta por todas las cosas, dijo él. Siempre cuando tiene que ser hecho algo, entonces vienen a mí y me preguntan. Yo digo, bueno, es maravilloso, ¿verdad? Pero yo no lo hallo maravilloso. Mejor que se vaya a otra persona también una vez. Yo le digo, yo lo hallo maravilloso que vienen a ti. Y yo repetí nomás estas palabras. Y él me dijo, ¿qué es lo maravilloso entonces? Yo digo, es un señal que usted es una persona que está dispuesta para hacer algo. Que es una persona que fácil se van a pedir ayuda. Usted me dijo, usted tiene que preocuparse mucho más cuando está en la iglesia y nunca se preguntan algo. De esto tenía que preocuparse. Entonces yo pienso que algo no era correcto. Cuando siempre iban a pasar a ti, aunque años están en la iglesia y nunca se piden para hacer una cosa, entonces hay que dudar ya. Hay que preguntarse, ¿por qué no me preguntan nunca a mí? ¿Será que soy un miembro de la iglesia que está muy lejos? ¿Soy una persona que siempre dice no tengo tiempo, etcétera, etcétera? ¿Que soy una persona que siempre dijo no y yo tengo algo para decir? ¿O soy una persona que siempre pregunta? Ahora ya, quiere tener en la comisión de la evangelización. Bueno, son otras cosas que hay que preguntarse si tiene que hacerlo, pero es positivamente que tan fácil la gente viene a ti y te preguntan. Es un señal que está abierto usted. Oh, usted tiene el coraje de hacerte la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Soy una persona que es difícil? ¿Soy una persona que está dispuesto? ¿Soy una persona a la gente muy fácil van a ir? ¿O soy una persona de la cual dicen la gente, ¡ay, otra vez viene él! Y se ve que están yendo. Y se están huyendo por ti, porque en principio no quieren hablar contigo. ¿Quién es mi prójimo? Yo quiero repetirlo. Y con esto termino la lección. Que las palabras que son habladas en el Antiguo y Nuevo Testamento, la he escuchado que ha dicho, amarás a tu prójimo. Y el Nuevo Testamento va un paso más adelante y dice que tiene que odiar a sus enemigos, pero yo digo, amad a sus enemigos y orad por aquellos que te persiguen. Usted entiende, solamente es posible que el amor que fue revelado en el Nuevo Testamento, en el regalo del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, en San Lucas 10 se llama el samaritano misericordioso, donde nunca se llama en vano, que siempre ayuda, que siempre te da su amor y su calor. Siempre lo da. Un amor que puedo recibir cuando yo clamo a Él en mi vida. Qué milagro que Dios, en mi vida, lo quiera hacer en nuestras vidas. Yo espero y oro que podemos ser obreros pastorales, que verdaderamente queremos seguir en las pisadas del Señor Jesucristo y amar a nuestro prójimo, cualquiera que sea, de todo corazón. Con esto terminamos esta lección.